Muy buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por asistir hoy a este webinar. En estos próximos minutos estaré hablando de los problemas y dificultades que se encuentran las empresas, muchas empresas, en todo lo que es la gestión del intercambio de archivos mediante scripts y desarrollos a medida. Esta sesión la vamos a grabar. Al final de la sesión vamos a enviar y compartiros la grabación. En, eh, es- Hoy voy a ser yo, Eduard Seseras, consultor preventa de Health Systems, quien va a impartir esta sesión. Estoy día a diario trabajando en empresas dentro de diferentes áreas de automatización, ciberseguridad y monitorización. Y en base un poco a la experiencia que hemos adquirido, vamos a compartir estos conocimientos con vosotros hoy. La agenda de la sesión, vamos a empezar presentando brevemente quiénes somos en Health Systems y qué hacemos. Luego vamos a pasar a hablar del reto del intercambio de archivos, en qué consiste, y luego analizaremos con más profundidad estas dificultades y debilidades que encontramos en toda la gestión de intercambio de archivos mediante scripts y desarrollos propios. Pasaremos luego a explicar qué es una solución de Match File Transfer y cuáles son sus beneficios, y terminaremos brevemente con una introducción, una demostración en vivo del producto GoAnywhere MFT de Health Systems, en el que vamos a mostrar rápidamente algunas de sus cualidades. Durante la sesión, si tenéis cualquier pregunta, cualquier consulta, por favor, podéis ir anotando todas vuestras preguntas en el panel de preguntas, incluso en el de chat, y dedicaremos unos minutos al final a intentar responder las máximas preguntas posibles. Si no tenemos tiempo de responder todas las preguntas, las responderemos a posteriori vía email, correo. Empezamos un poco presentando quiénes somos, ¿no? En Health Systems, para que no nos conozca. Somos una empresa americana que hacemos software, somos productores de software. Tenemos la sede en Estados Unidos. Estamos desde hace más de 35 años en el mercado, y básicamente hacemos software para los departamentos, sobre todo de IT. Para que nos conozcáis, nosotros estamos mucha presencia en Estados Unidos. Os hablo desde la oficina de Barcelona, en España, pero también tenemos presencia en todo el mercado latinoamericano desde la oficina de Buenos Aires. Como os comentaba, tenemos soluciones que abarcan todo tipo de necesidades en cuanto a automatización, ¿no? Desde planificadores de trabajos, monitorización, automatización robótica de procesos, todo un área de ciberseguridad en la que encajamos justamente el software de transferencia gestionada de archivos de MFT, del que vamos a hablar un poco hoy. Y también tenemos toda una suite de productos de cara a informar y dashboarding de las actividades de IT. Tenemos más de 16.500 clientes en todo el mundo, virtualmente en cualquier industria, desde seguros, banca, distribución, manufactura, etcétera. Y hoy vamos a hablar del reto del intercambio de archivos. ¿En qué consiste el intercambio de archivos? Pues básicamente es la necesidad que cualquier empresa hoy en día tiene de intercambiar información con diferentes entidades, ¿no? Sean interlocutores internos dentro de la propia empresa, pero sobre todo externos, ¿no? Terceras partes. No es algo nuevo, es decir, no es una necesidad que haya surgido desde el año pasado, hace muchos años que eso viene produciéndose, pero sí que los datos que estamos produciendo cada vez son más importantes, tienen más relevancia, son un activo cada vez más importante para las empresas. Con lo cual, hay que protegerlos, ¿no? Y esa es una necesidad que ahí sí que la protección, la confidencialidad de la información, eso sí que es algo que cada vez las empresas están teniendo más interés en poder proteger por varios motivos, ¿no? Entonces, las empresas tenéis diferentes maneras de intercambiar información, ¿no? Sea de forma automatizada, ¿no? Mediante scripts, ¿no? No hay intervención humana, o mediante un correo electrónico, ¿no? Podemos intercambiar vía correo pues información con colaboradores, con clientes. Tenemos herramientas en la nube también para poder compartir información, tal vez de forma más colaborativa en proyectos, o bien tenemos herramientas que de forma manual pues podemos intercambiar archivos, información, datos con otras partes, ¿no? Entonces, en este paradigma
evidentemente, pues tenemos varios retos. Uno de ellos, por supuesto, es poder, como empresa, gestionar y controlar toda la información, todos los datos que entran y salen de la empresa, que se comparten. Eso ya de por sí es un problema, tener ese control. Y, por supuesto, luego también hay otra necesidad, que es poder proteger la información y solo la persona o el destinatario que nosotros queramos que lea la información sea la que la lea, ¿no? Entonces, por lo general, en muchos de los casos, las empresas siguen usando, tienen muchos canales de comunicación, con lo cual es difícil de gestionar, y después se están usando diferentes canales que no serían seguros, que no aseguran la confidencialidad del envío, ¿no? De ese dato que está viajando por la red. Hoy nos vamos a centrar en uno de los tipos de intercambios que, si lo hablamos en términos más técnicos, sería más de servidor a servidor o servidor a persona. Es decir, quien inicia el envío es una máquina, ¿no? Un servidor en este caso. Entonces, y el que recibe puede ser otro servidor, otra aplicación o tal vez una persona. Pero en cualquier caso son transferencias que están automatizadas mediante, seguramente, scripts, plataformas que tengáis a medio. Entonces, ahí en este tipo de intercambios no hay intervención humana, ¿vale? Y normalmente los canales más habituales que se usan para este tipo de intercambio pues son FTP en el peor de los casos, no seguro, pero también pues, SFTP, FTPS o incluso HTTPS a través de portales web seguros. Otro tipo de intercambio, que sería el más de forma colaborativa, que el que inicia una persona, son transferencias en este caso manuales, en las que se comparte información bajo demanda. No vamos a tratar este punto hoy, pero sí que es interesante que sepáis que las soluciones de Match File Transfer permiten cubrir ambos tipos de transferencias e intercambios de archivos, ¿vale? En este caso, la parte más colaborativa de persona a persona, pues los canales más habituales serían el correo electrónico, el FTP, herramientas web o aplicaciones cloud, con lo cual hoy nos vamos a centrar en toda la transferencia del intercambio más automatizado, que de servidor a servidor. Justamente en este paradigma, digamos, en estas transferencias que tenemos automatizadas, hay diferentes casos en los que las empresas pues, están intercambiando archivos, ¿no? El primero, por supuesto, es con entidades externas, ¿no? Intercambios con colaboradores, proveedores, clientes, ¿no? En el que de alguna forma, mediante, como comentamos, pues diferentes protocolos, estamos compartiendo información. En algunos casos usamos protocolos seguros, en otros no tantos, pero en cualquier caso, el reto aquí es compartir con el exterior y de forma segura, que nadie, entre medias, pueda leer el contenido de los archivos que estoy transfiriendo, con estas entidades externas. Por otro lado, otra necesidad, en este caso, cuando estamos intercambiando información con entidades externas, con terceras partes, consiste también en poder encriptar los archivos, no solo utilizando un canal seguro, sino también una segunda capa de seguridad, que sería encriptar los archivos en reposo, es decir, antes o después de haberlo enviado. ¿Okay? Entonces, en nuestro sistema de archivos, pues tener encriptado nuestro documento para que nadie más lo pueda leer. Entonces, cuando digamos que es otro nivel más de seguridad en el que podemos garantizar la confidencialidad del intercambio de archivo. Otro caso habitual sería cuando estamos intercambiando información o archivos con colaboradores, es todo el intercambio precisamente EDI, ¿no? Electrónico de información, en el que nosotros tenemos que encargarnos de traducir la información tal y como la tenemos en nuestros sistemas en un estándar EDI. Entonces, hay todos esos mecanismos de traducción que suelen ser, digamos, responsabilidad o bien de desarrollos complejos que se han hecho en casa o bien de herramientas costosas que están en el mercado. Entonces, eso también es una necesidad muy habitual en cuanto al intercambio de archivos con entidades externas. Por otro lado, también cuando movemos archivos y estamos intercambiando archivos, no solo nos quedamos en el puro envío, ¿no? En el puro intercambio. También, una vez tenemos la información, el archivo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra red, nos interesa integrar esa información con nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, en este caso, se usan, ¿no?, muchos desarrollos también caseros para poder leer el contenido de los archivos en el formato que sea, incluso siendo un formato EDI, un formato CSV o XML,
poderlo integrar en nuestros sistemas de información, sea el CRM, RP. Y ahí se usan diferentes canales, ¿no? Pues desde web services, bases de datos, incluso APIs. Y ahí también es un reto para las empresas poder automatizar ese tipo de intercambio de información dentro de la propia empresa. Por otro lado, otro movimiento de archivos muy habitual es simplemente entre los propios servidores o aplicaciones de una empresa, ¿no? Entonces, el propio hecho de intercambiar información o archivos entre diferentes plataformas, sean Windows, Linux, Unix, incluso otros sistemas como iSeries, IBMI o incluso Mainframe, cada uno tiene sus propios sistemas de codificación y ese intercambio también es complejo, no siempre es evidente, con lo cual ese movimiento interno cada vez es más habitual tener scripts que estén moviendo justamente esta información dentro de la propia empresa. Otro caso, tal vez más, un poco más específico, sería esa necesidad de poder intercambiar archivos dentro de la propia empresa, pero entre sedes que son remotas y la central. En este caso, por ejemplo, pues desde empresas que gestionen tiendas o empresas hoteleras que tengan diferentes hoteles, concesionarios, todo, bueno, sucursales bancarias, lo que sea, son sedes que están, que evidentemente son de la propia empresa, pero que no están conectadas a la misma red, con lo cual hay todo un reto en cuanto al intercambio de archivos entre estas sedes remotas y la central, ¿vale? Normalmente se usan pues desde conexiones no seguras a través de Internet, FTPs, es algo muy habitual tener en cada sede remota un FTP. Tenemos malas conexiones de red, no son intercambios ni seguros ni fiables y sobre todo en este caso el reto es el coste de mantenimiento de tener en cada sede remota un servidor FTP, por ejemplo, SFTP y todos los scripts que estén ahí ubicados, ¿no? Entonces, llegados a este punto, voy a aprovechar para lanzar una pregunta para los asistentes, para que podáis también, para poder conocer un poco más cómo vosotros estáis intercambiando justamente los archivos tal vez internamente, como también con los colaboradores que tengáis terceras partes. Voy a dejar durante unos segundos la pregunta, pero al final básicamente es entender cómo vosotros estáis compartiendo, o sea, cómo estáis gestionando ese intercambio de archivos, sea mediante scripts, tal vez habéis desarrollado una plataforma, en vuestro caso, a medida que tenéis que mantener, o directamente estáis usando una solución de Managed File Transfer ya en casa, o tenéis herramientas, diferentes aplicaciones, bueno, diferentes herramientas con las que estáis usando de forma manual el intercambio de archivos. Voy a dejar un poquito más de tiempo para que respondáis. Veo que hay actividad. Pero es interesante conocer también cómo vosotros estáis gestionando este intercambio. Vamos a terminar con la encuesta. Voy a cerrarla. Ahí está. Ok, muchas gracias. Vamos a compartir los resultados. A ver, ahí está. Entonces vemos aquí que hay bastante intercambio manual todavía, scripts y bastante repartición, está bastante repartido, ¿no? Hay un poco de todo. Muy bien, gracias por contestar. ¿Habrá alguna pregunta más adelante? Ok, vamos a seguir. Entonces, ahí está. Cuando estamos, personalmente, cuando estamos compartiendo sesiones con empresas, es nuestro día a día, muchas veces nos encontramos, ¿no?, que evidentemente hoy en día pues están intercambiando archivos de varias maneras, como habéis visto y como hacéis vosotros, pero muchas veces no hay una concienciación tan clara de los riesgos que hay en cuanto a la seguridad del intercambio de la información de datos sensibles, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que el problema o bien no es de uno propio o que los ataques de los hackeos de seguridad, todas las violaciones de seguridad, bueno, están ahí, pero como nosotros no nos va a afectar o no somos interesantes para los hackers. Y realmente esa concienciación, esa mentalidad está cambiando, ¿no? Estamos viendo que por un lado
cada vez hay más ciberataques, eso es una realidad. O sea, hay muchos informes, aquí ponemos unos ciertos datos, pero hay muchos informes que contrastan y que están presentando que cada vez hay más ataques, cada vez hay más datos que están comprometidos. Pero por otro lado, también se está haciendo un esfuerzo en tomar medidas para evitar que esos ataques realmente se lleven la información y tengan un efecto, un coste, ¿no? en la empresa, ¿no? Entonces, es interesante sobre estos posibles riesgos, tener en cuenta que el error humano sigue siendo uno de los principales ejes del problema, ¿no? O sea, malas configuraciones de las soluciones o de las scripts o de las herramientas que estén en uso, pérdidas accidentales en cuanto a poder enviar archivos a la persona incorrecta o utilizando el mecanismo inadecuado. Eso sigue siendo un eje de problemas muy importante digamos, de riesgos para la seguridad, ¿no? Con lo cual, las amenazas internas siguen en crecimiento, ¿no? Pensamos que siempre, ¿no?, el ataque puede venir desde fuera, pero desde dentro también tenemos muchos riesgos de que hayan, digamos, problemas en cuanto a tanto disponibilidad como la confidencialidad de la información que gestionamos, ¿no? Y también tener en cuenta que el 58% de los ataques de ciberseguridad van dirigidos a empresas medianas, ¿no? Parece que siempre las empresas enormes, gigantes, son las que están recibiendo y son más vulnerables o son las que tienen más probabilidades de ser atacadas, pero más de la mayoría realmente son para empresas medianas, con lo cual esas empresas que tienen normalmente menos recursos o menos justamente mecanismos para protegerse son las que están recibiendo más ataques, ¿no? Con lo cual hay que concienciarse de que cada empresa puede ser vulnerable a poder recibir ataques, ¿no? Con lo cual, el mercado estamos viendo que cada vez se está invirtiendo más en seguridad, ¿no? En soluciones de software para poder protegerse de estos y tener unos mecanismos de protección para evitar indisponibilidades y, sobre todo, también robo de información, ¿no? Con todos los prejuicios que esto puede llevar para la empresa, ¿no? Y el software, ¿por qué? Porque al final todas las amenazas están evolucionando, están en constante evolución, y delegar esa seguridad en especialistas hace que las medidas, los mecanismos que tengáis que esa confianza que hacéis en una entidad de terceros que es especialista hace que las soluciones que tengáis en casa pues siempre estén a la última, ¿no? en cuanto a la seguridad. Aprovecho también este momento para hacer otra consulta, sea rápida, y justamente relacionada con la seguridad, ¿no? Saber un poco si vuestra empresa debe cumplir, realmente tiene exigencias de seguridad en cuanto a regulaciones, tal vez, que tenéis que cumplir con regulaciones tipo PCI DSS, SOX, GDPR, por ejemplo, especialmente para cualquier empresa que gestione datos personales de personas de Europa. Tal vez son auditorías internas que tenéis que cumplir, o simplemente no tenéis auditorías, pero queréis mejorar, tenéis una política interna de prevención de posibles incidencias de seguridad, o tal vez realmente no tenéis grandes preocupaciones en cuanto a la confidencialidad y la protección de vuestros datos, ¿no? Eso también podría ser posible. Bueno, dejo unos segundos más. Cerramos la encuesta y vamos a compartir los resultados para ver cómo está. Entonces vemos también, por lo general, la mayoría no tenéis una auditoría que cumplir regulaciones, pero estáis interesados, ¿no?, en evitar posibles incidencias. Está muy bien. Luego tenemos auditorías internas y, por último, algunos tienen un 23% tienen que cumplir con alguna regulación. Estaría interesante saber cuáles son. Y, bueno, un 8% no tiene especial interés en proteger o en tomar medidas de seguridad. Okay. Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a pasar justamente a analizar y a diagnosticar qué problemas, 5 problemas, que las empresas que están basando su intercambio de archivos en scripts o desarrollos caseros se encuentran de cara a gestionar justamente ese intercambio, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso a estos 5 grandes problemas que
o debilidades que se encuentran en las empresas que lo gestionan de forma más casera, ¿no? Entonces, problema número uno, el propio desarrollo y mantenimiento de la propia solución, de los scripts o de la plataforma, ¿no? Entonces, es muy costoso para las empresas tener que implementar y mantener todos los scripts que hay desplegados en la infraestructura. ¿Por qué? Pues desde la heterogeneidad de tecnologías o de códigos o de scripts, digamos, que se están usando, desde Bash, Shell, PowerShell, Java, Python, hay un montón. El propio hecho de depender del equipo de desarrollo para tener que constantemente mantener al día esta solución. Nos encontramos en muchos casos herramientas o scripts que están desactualizados o mal configurados. Eso es uno de los puntos justamente débiles en cuanto a la seguridad, por lo que los ataques entran. Eso es prácticamente el número uno de las vulnerabilidades de una empresa, con lo cual es un gran riesgo en este sentido. Es difícil, por otro lado, siempre estar en constante cumplimiento, digamos, de las últimas estándares en seguridad, ¿no? Por ejemplo, el cambio en PCI, ¿no? De la regulación de PCI, que obliga a todas las empresas a no usar TLS 1.2 en lugar de 1.1. Es tener que cambiar todos los scripts, eso es costoso, ¿no? Por otro lado, a nivel de seguridad hay muchas tecnologías, no solo en cuanto al desarrollo, pero también hay que conocer cómo funcionan cada protocolo seguro, ¿no? Eso tampoco es fácil tener el conocimiento en casa de cada una de estas tecnologías. Gestionar los cifradores o diferentes tecnologías, eso no es evidente. Y por otro lado, cada vez que hay un problema, sea porque un archivo no es enviado o sea porque hay algo que está fallando, el tiempo que se tarda en encontrar el problema, localizarlo y solucionarlo es realmente muy alto. Con lo cual, bueno, hay un problema importante en el desarrollo y el mantenimiento de esta solución casera, basada en scripts o sea una plataforma más con más centralizada, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la administración, el problema número dos sería la administración descentralizada, ¿no? O sea, tener diferentes scripts o diferentes herramientas con las cuales yo tengo que intercambiar archivos con con mis entidades, con terceras partes, ¿no? El hecho de tener diferentes herramientas hace que sea poco ágil, ¿no? Que sea difícil de administrar. Y al final la agilidad es tiempo y el tiempo es dinero. Con lo cual, tener que gestionar, pues, por ejemplo, diferentes servicios de SFTP, FTPS, ahora, o tener herramientas web para compartir con proveedores. Ahora, otra herramienta que utiliza el protocolo AS2. Entonces, el tener diferentes herramientas hace que sea incómodo e ineficiente a la propia administración. Problema número tres, tener mecanismos de automatización bastante limitados. Por ejemplo, en el intercambio, puramente en el intercambio de archivos, cuando estamos hablando de la transferencia en sí mismo, en muchos de los casos, tanto los scripts como las plataformas hechas en casa no tienen mecanismos de autorreanudo. Por ejemplo, en el caso de que la conexión se interrumpa durante el envío o reintentos para garantizar el envío. Esos son mecanismos sencillos, pero que muchas veces no tenemos. Por otro lado, la mayoría de scripting o las plataformas de intercambio se limitan básicamente al enviar o recibir el archivo, ¿no? Y como mucho mover el archivo en algún repositorio corporativo, ¿no? Pero son automatismos bastante limitados, ¿no? Nos permiten realmente entrar en el contenido y integrar el contenido con las aplicaciones y los corporativas, ¿no? Con lo cual son flujos limitados. Hay que ver la automatización no solo como eficiencia, ¿no? Al final, quitarse de en medio las tareas manuales, evidentemente, da grandes beneficios en cuanto a eficiencia, ¿no? En cuanto a fiabilidad, productividad, pero también en cuanto a seguridad, si evitamos que recursos o personas dentro de la casa tengan acceso a información sensible, como, bueno, en este caso, pues pago de nóminas, pedidos o información no, en cualquier caso sensible. Si evitamos en la mayor medida de lo posible que personas tengan acceso a la información, vamos a evitar posibles riesgos de tomar el archivo incorrecto desde o sea, con buena fe o mala fe, que también hay, ¿no? Esas amenazas internas. Con lo cual hay que ver también la automatización como un mecanismo también de seguridad. Con lo cual, si podemos añadir más mecanismos automáticos, mejor en cuanto a eficiencia y seguridad. Otro problema muy habitual es
justamente la falta de trazas y de evidencias y seguimiento de las transferencias, ¿no? O sea, el no tener una auditoría completa de cada archivo que entra y sale en la empresa. O sea, dicho esto que es tan sencillo, en la práctica cuando tenemos muchos scripts o la plataforma, las empresas no suelen tener o dar con la respuesta de qué pasó con ese archivo, ¿no? Eso tan sencillo pues no es tan fácil. Con lo cual, en el mejor de los casos, tenemos trazas que están descentralizadas, ¿no? En el mejor de los casos. Pero por lo habitual no tenemos el detalle de qué pasó con cada uno de los archivos que entran y salen de la empresa. Esto porque es importante, evidentemente, pues para dar respuesta tanto a negocio de este archivo lo enviamos o no, pues responder a esto, pero también dar seguimiento a qué archivo, o sea, qué pasó con cada uno de los archivos que estamos tratando de forma automática, ¿no? Pues si no lo tenemos, pues es complicado desde poder dar estas respuestas hasta, evidentemente, con regulaciones que al final quieren evidenciar, ¿no?, todas las actividades que tengamos con la información sensible, ¿no? Con lo cual, tener todo traceado, todo auditado, nos va a permitir justamente cumplir con las auditorías más exigentes. Por otro lado, también las notificaciones automáticas. En muchos casos un script falla porque la conexión se ha perdido y tal vez tenemos el log, pero nos avisa al responsable de si la transferencia ha fallado. En muchos de los casos no es así, ¿vale? Con lo cual es un problema también a nivel operativo. Y por último, el problema número 5, que sería a nivel de seguridad, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos que las empresas que están utilizando desarrollos caseros, pues están usando todavía mecanismos no seguros como FTP? Todavía hay muchas empresas que siguen basándose en el FTP, que no es seguro para poder integrar archivos, con lo cual, bueno, eso compromete de forma clara cualquier información que estemos intercambiando, ¿no? Y no solo eso, las credenciales de usuarios también se están exponiendo. Con lo cual, bueno, el no usar mecanismos con encriptación hace que nuestros datos estén expuestos, ¿no? Eso es realmente importante. Por otro lado, también gestión de accesos. Cualquier persona que tenga acceso al script podrá modificarlo, ¿no? Con lo cual la propia plataforma, nuevamente, que sea basada en scripts o una plataforma más desarrollada, no suele tener pues segregación de roles basado en perfiles o desactivación de cuentas por intentos fallos de login, por ejemplo. Hay muchos mecanismos de negación de ataques de servicio, ataques de fuerza bruta, etcétera, ¿no? Por otro lado, a nivel de arquitectura, y esto es muy habitual, el esquema tradicional, cuando estamos compartiendo información, especialmente con externos, con entidades externas, es colocar el servidor de FTP o FTPS, FTP, FTPS, no importa, en la DMZ. Este es el esquema tradicional. Pero esto evidentemente tiene varios problemas. Por un lado, estamos publicando los archivos, los estamos almacenando al menos por unos segundos en la DMZ, en una red no segura, con lo cual estamos exponiendo esa información, esos archivos, a posibles violaciones de seguridad, posibles ataques, ¿no? Por otro lado, también las credenciales. Al tener el servidor FTP en la DMZ, bueno, las credenciales las estamos exponiendo, con lo cual un hacker podría tomar las credenciales de un proveedor y hacerse pasar por él, con lo cual, bueno, otro riesgo más de seguridad. Y por otro lado, a nivel digamos, de operacional, es el tener el FTP en la DMZ nos obliga a tener scripts en la red privada que publiquen, que hagan entrar y salir los archivos constantemente a la DMZ, justamente para publicarlos en el servidor de FTP o recoger los archivos que alguien nos ha enviado, ¿no? Con lo cual realmente es poco eficiente. Con lo cual aquí es un riesgo de seguridad. Por otro lado, a nivel también cuando hablamos de seguridad, hablamos de disponibilidad, con lo cual los scripts no tienen por lo general alta disponibilidad. Las plataformas que tengáis en casa no suelen tener alta disponibilidad. O sea, no hay, si se cae el servidor, si se cae el servidor donde está el script, pues el archivo no se va a enviar, ¿no? Con lo cual, bueno, esos son debilidades que vamos encontrando en cuanto a la seguridad en estos desarrollos caseros, ¿no? Entonces, última pregunta, vamos a hacer la última pregunta por hoy y así os conocemos un poquito más. Vamos a compartirla.
Queremos conocer ahora si, bueno, si creéis que vuestra empresa tiene realmente problemas en cuanto justamente al mantenimiento o al uso de un mecanismo, de una gestión de transferencias de archivos basado en o bien scripts o plataformas caseras, ¿no? Esto, como lo más habitual, nos encontramos muchas veces, como os comentaba, empresas que se basan en scripts y que les es muy complicada la gestión y el mantenimiento de los scripts de la plataforma, ¿no? Una gestión compleja realmente suele ser lo más habitual, ¿no? Por otro lado, a nivel de seguridad, el tener una plataforma que no está siempre al día, ¿no? Con lo cual es un riesgo. Entonces, bueno, vamos a ver el resultado. Voy a hacer la encuesta ahora y vamos a compartir los resultados. Entonces, la mayoría, bueno, no tenemos auditoría de todo el intercambio de archivos, eso también es muy habitual. No tardamos tiempo en saber si un envío ese proceso recibió, totalmente habitual, correcto. Y también la gestión es compleja. Vale, pues eso, digamos que esto es lo más habitual. Pues gracias por compartir con nosotros esta información. Con lo cual, ¿qué es Managed File Transfer? ¿Qué es una solución de Managed File Transfer? Pues justamente es una solución de software que permite la gestión segura, o sea, tiene un gran foco desde un único punto central, o sea, de una gestión centralizada, poder trabajar y asegurar el intercambio de archivos utilizando siempre protocolos seguros, con lo cual un gran foco en la seguridad. El hecho de tener una única herramienta para gestionar todos los intercambios hace que tengamos una administración centralizada y un control centralizado, un único puesto en el que poder ir a buscar si el archivo se envió, se recibió o qué pasó con ese archivo, ¿no? O sea, con lo cual, un control centralizado. Y todo ello usando mecanismos de automatización, ¿okay? Para poder eliminar todo lo que serían tanto scripts como reemplazar scripts, como también tareas que son todavía manuales, que todavía hay bastantes. Con lo cual, si es una solución de software que nos permite gestionar desde un único punto todo el intercambio de archivos que una empresa puede tener tanto internamente como con el exterior, ¿vale? Entonces, en el caso de Help Systems, nosotros estamos muy orgullosos realmente de nuestra solución, que es Go Anywhere MFT. En Go Anywhere vamos a hacer una rápida demostración para que veáis un poco las entrañas del producto, pero será una demostración muy rápida. Pero desde una solución, bueno, en Go Anywhere en este caso, es una solución multiplataforma, podéis instalarla en cualquier plataforma, también en el cloud. Y en este caso, solo para que lo conozcáis, a nivel de seguridad, el producto está certificado con PCI, con PCI, con lo cual podéis estar seguros de que a nivel de seguridad siempre estamos cumpliendo con los últimos y los más altos estándares de seguridad de esta normativa, que por lo general es una de las grandes referencias en cuanto a seguridad con las que trabajamos, ¿no? Con lo cual podéis estar seguros de que siempre Go Anywhere podrá estar a la altura de los últimos avances en seguridad. Con lo cual, en Go Anywhere es un todo en uno, es una solución todo en uno, como os comentaba, en la que podemos gestionar toda la recepción de archivos, actuar como servidor para que nos envían a nosotros los archivos, como también como cliente, ¿vale? Para poder enviar. Entonces nosotros, el producto ofrece todo lo necesario para poder justamente securizar y controlar y gestionar de forma centralizada ese intercambio de archivos. Uno de los puntos más importantes de la solución, más allá de que es una herramienta centralizada, que nos permite tener registros de auditoría centralizados para hacer los reportes de cumplimiento, alertas, es que es fácil de usar. O sea, se ha trabajado mucho para que el producto sea lo más completo posible, cubra todos los aspectos necesarios para el intercambio de archivos de forma segura, pero sea fácil de administrar. Y esas son las diferencias en cuanto a en el mercado de productos de MFT. Entonces, uno de los puntos más importantes en el que nos vamos a centrar hoy justamente es la capacidad del producto de interactuar con muchos sistemas para poder acceder a la información, a archivos desde diferentes plataformas, Windows, Linux, IBM, Unix, incluso mainframe, archivos que están en diferentes plataformas
interactuar con archivos para poder tanto recibir como enviar en protocolos de seguros como es FTP, FTPS, AS2, HTTPS, PESI también, es un protocolo nuevo con el que estamos soportando también. Incluso interactuamos con aplicaciones o repositorios cloud. Eso lo vamos a ver con más detalle ahora, pero podemos acceder a repositorios que tengáis en Amazon, en S3 Buckets, en Azure Blobs, en Data Lakes, etcétera, ¿no? De repositorios como Dropbox, SharePoint. Bueno, tenemos muchos conectores a los que podemos acceder también para poder manipular los archivos, ¿no? Intercambiar. Podemos acceder incluso a bases de datos para poder no solo, como os comentaba, Managed File Transfer no solo se limita a transferir la información, también podemos manipularla e integrarla en nuestros sistemas, con lo cual podemos obtener el contenido de un archivo y cargarlo mediante una base de datos, ¿no? Por ejemplo, del CRM o del DRP. Lo mismo mediante web services. Lo mismo podemos ejecutar comandos, scripts para poder integrar un tratamiento que tengamos personalizado dentro de un workflow también de GoAnywhere. Y en definitiva, vamos a hacer la demostración ahora rápidamente en breve, pero justamente el producto estamos trabajando mucho en tener interacciones con aplicaciones cloud, en el sentido de aplicaciones donde haya documentos, repositorios, pues como Amazon, como os he comentado, OneDrive, Azure, Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint, etcétera, pero también con otras aplicaciones cloud que sirven, por ejemplo, desde que tengan repositorios de información, pero también para poder gestionar las incidencias desde Jira, Zendesk o ServiceNow, ¿vale? Son conectores con los que el producto fácilmente podrá o bien acceder a documentos o bien interactuar para poder crear tickets en el caso de que una transferencia falle, ¿no? Con lo cual, bueno, eso hace que la vida sea más sencilla. Entonces, dicho esto, hay mucho más. Evidentemente, como solución podemos integrar todos los mecanismos de automatización, todos los workflows que podamos definir con herramientas de terceros mediante, digamos, APIs que ofrecemos, ¿vale? Con lo cual, si tenéis un planificador de trabajos, lo podéis integrar con GoAnywhere, no hay ningún problema. Y interesante, como parte de la solución ofrecemos un gateway, es un reverse proxy. Cuando hablaba del problema de la arquitectura de tener el servidor de SFTP o FTP en la DMZ, para solucionar ese problema de seguridad, lo que ofrecemos es una herramienta, es un reverse proxy, un proxy inverso que instalamos en la DMZ, que nos permite tener GoAnywhere en la red interna, en la red privada, con todos los servicios de SFTP, FTPS para poder recibir los archivos. Esos están en la red privada, las credenciales están en la red privada y lo único que tenemos en la DMZ es un reverse proxy, es que redirige el tráfico de Internet, de los clientes, proveedores, colaboradores que se conectan a través de Internet y lo redirige a la red interna y lo hace a través de un puerto de salida, nunca de entrada, con lo cual, a pesar de que los servicios de SFTP, FTPS están en la red privada, no se abre ningún puerto como el 443 o el 22 en la red privada, con lo cual es un mecanismo seguro para poder compartir información de archivos con entidades externas a través de Internet. Dicho esto, voy a pasar a hacer una demostración muy rápida. No tenemos mucho tiempo, pero sí que nos gustaría aprovechar la oportunidad para compartir y mostraros el producto para que veáis realmente la facilidad de uso. Voy a loguearme. Esta es la herramienta, el portal de administración de la solución. Desde aquí administramos el 100% de la solución. Cuando comentamos que es importante tener una gestión centralizada, lo demostramos con esto, ¿no? El 100% de la configuración de cualquier elemento se hace a través de este portal web. Desde aquí, voy a maximizar, desde aquí podemos gestionar toda la plataforma. Entonces voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, cuán fácil es activar, por ejemplo, un servicio de SFTP para poder compartir archivos o publicarlos con entidades de terceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el producto viene con, aquí tenemos el Service Manager. Desde aquí podemos levantar servicios para que entidades externas se puedan conectar a nosotros, ¿no? Para poder intercambiar archivos. Entonces, desde aquí, bueno, fácilmente pues podemos levantar, por ejemplo, esto es un SFTP, podemos definir pues, el puerto. Es interesante, como os comentaba, MFT, el componente central, corre en la red privada, con lo cual en la DMZ tenemos el gateway, que es donde se reciben las conexiones. Este puerto está en la red privada.
Cuando trabajamos con protocolos seguros, en este caso SFTP, pues hay encriptación, ¿no? Hay todo el sistema de claves público-privadas. En este caso, como os comentaba, el producto viene con todo lo necesario para gestionar justamente estas claves, ¿no? No hay un repositorio externo. Esto forma parte de la solución. Si os fijáis aquí, yo aquí tengo que indicarle qué clave privada tengo que usar para encriptar el canal, ¿no? Para encriptar la comunicación. En este caso, yo tengo aquí un desplegable, ¿no? Me deja elegir qué clave privada voy a utilizar para proteger el canal, para encriptar el canal. En este caso, esto es un desplegable. ¿Por qué? Porque el producto viene con una pequeña herramienta que nos permite gestionar las claves, ¿no? Entonces, es un Key Management System que nos permite crear, importar y exportar cualquier clave que vayamos o certificado que vayamos a usar en el producto. Entonces, la gestión se hace mucho, mucho más sencilla. En este caso, el producto trabaja con certificados SSL, de hecho, HTTPS, FTPS, incluso en otros protocolos que soportamos, la mayoría están basados en tecnología TLS, SSL, con lo cual desde aquí podemos crear, importar todos los certificados que sean necesarios. SSH, en el caso de SFTP, que trabaja con la tecnología de SSH, y PGP, PGP que es para encriptación en reposo. Entonces nosotros desde aquí fácilmente, antes estamos viendo SFTP, con lo cual si hago clic aquí, desde aquí tengo es el repositorio de claves privadas que he importado o he creado, ¿no? Desde aquí podría crear una clave nueva sin ningún tipo de problema. Con lo cual, sea porque hemos creado la clave o porque la hemos importado, es tan fácil como ir, levantar el servicio, indicarle la clave privada y ya lo tenemos arrancado. Como veis, el producto podemos, desde GoAnywhere, soportamos FTPS, SFTP, bueno, y luego otros protocolos propietarios como GoFast y los agentes, ¿no? Los agentes es una tecnología que tenemos justamente para securizar y automatizar todo el intercambio de archivos entre las sedes remotas donde instalamos un agente y la sede central, que es donde corre GoAnywhere Managed File Transfer. Entonces nosotros desde aquí pues levantamos el servicio. El siguiente paso sería configurar el gateway. Eso está en la DMZ. Como os comentaba, 100% administramos toda la solución desde aquí. Con lo cual, para que veáis solo que hace el reverse proxy, el gateway, lo que hacemos es redirigir el tráfico que recibimos en la DMZ, que sería este de aquí, a la red interna. ¿Vale? Entonces, definimos para cada protocolo que soportamos cuál es, digamos, el mapeo de puertos. Tan sencillo como esto. Entonces, una vez tenemos el código configurado, ya tenemos digamos, el servicio publicado a Internet. Siguiente paso es, bueno, vamos a definir usuarios que se puedan conectar, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el concepto en el producto de usuarios administradores que son los que tienen acceso a la herramienta de administración de la solución, donde tenemos, por cierto, todo un sistema de seguridad basado en roles muy completo, en el que podemos incluso crear nuevos perfiles, dar seguridad totalmente personalizada. Esto es realmente muy completo. Pero los usuarios, estos son los usuarios administradores. Para los usuarios clientes, es decir, proveedores, clientes, socios de negocio, tenemos aquí el listado de usuarios finales, le llamamos web users. En este caso, desde aquí podemos crear a mano los usuarios, podemos importarlo de una lista, incluso podemos habilitar, digamos, interacción con el directorio activo, o en el mejor de los casos podemos podemos permitir que los usuarios, usuarios finales, se puedan crear su propio usuario bajo demanda, ¿no? Hay un sistema de autorregistro. En este caso, os voy a mostrar un usuario ya creado, es el usuario de demo, en el que nosotros, cuando creamos un usuario, tenemos que identificar, evidentemente, el nombre y la contraseña, en el caso de que queramos autenticar con contraseña, y tenemos la posibilidad de, para cada uno de los protocolos que podemos activar para que nos puedan enviar archivos, qué tipo de autenticación le vamos a definir. Por ejemplo, con SFTP, contraseña, o le vamos a autenticar con su clave pública. Con lo cual yo previamente tengo que haber importado su clave pública en nuestro gestor de claves. ¿Okay? Y bueno, tenemos la realidad para cada tipo de protocolo realmente de hacerlo la política que queramos. Y bueno, estas políticas podemos definir a nivel de grupo, evidentemente. Podemos definir qué protocolos va a poder acceder este usuario, este cliente, por ejemplo. Y finalmente aquí es donde nosotros indicamos qué carpetas le vamos a compartir
cuando este usuario se conecte, ¿no? Esta persona se conecte. Entonces, desde aquí, solo para que lo veáis, podemos añadir archivos, repositorios que estén en local, en el servidor de GoAnywhere, otros archivos que estén en otros file servers, en otros servidores. Incluso si tenéis documentos en FTPs o FTPs externos, lo podéis publicar. E incluso, bueno, repositorios que estén en la cloud, ¿no? Con lo cual aquí total flexibilidad. Entonces, una vez hemos definido cuál es bueno, qué archivos le vamos a compartir, listo, ya tenemos todo arrancado y preparado para que este usuario se pueda conectar. Entonces, en este caso, solo para que lo veáis, tengo preparado, esto es un cliente de FTP, me voy a conectar al servicio de SFTP, el puerto 22, con el usuario demo que acabamos de ver. Lo cual, si yo me estoy conectando, aquí nos sale justamente la clave, es un servicio de SFTP, no tenemos autoridad certificadora, con lo cual hay que confiar en este es el certificado público que me está compartiendo, me está enviando este SFTP. Ok, pues ya funciona, ¿no? Entonces yo si cojo cualquier archivo aquí ya lo podría subir, por ejemplo aquí, MQ. Ok, entonces hemos visto cuán fácil es activar servicios que vienen con el producto para compartir, para que otros nos puedan enviar información y sean ellos los que inicien la transferencia, ¿no? Y nosotros podemos activar estos servicios para compartir de forma segura con canales que están encriptados, que utilizan encriptación. Evidentemente FTP sigue estando aquí, pero no lo recomendamos. Toda la actividad que se esté generando a través de estos servicios está auditada. Entonces, si vamos al apartado de reporting, en Audit Logs, nosotros tenemos aquí incluso un log específico por servicio. Entonces, nosotros podemos publicar, pues, activar el servicio de FTP, el de FTPS, incluso, bueno, tenemos otros AS2, etcétera. Entonces, para cada servicio tenemos un log específico. Entonces, si os fijáis aquí, ahora que hemos conectado con ese FTP con el usuario demo, este es el login que hemos hecho, se ha establecido la conexión, el usuario demo se ha logueado y ha hecho un upload. Entonces, vemos aquí, tenemos traza completa de cada interacción de un usuario o de un intento de conexión con nuestros servicios. Por ejemplo, si damos clic en el detalle, pues vemos qué archivo se ha enviado, el tamaño, qué fecha, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, tenemos esta visibilidad, este detalle traceado. Entonces, aquí podemos desde buscar, ¿no? Podemos, quiero consultar, quiero ver de los últimos 30 días todos los archivos que me han, bueno, que han subido mis interlocutores, ¿no? Pues hacemos así. Y aquí pues vemos el listado, ¿no? Y podemos guardar estas vistas como predeterminadas. Evidentemente, todo este logueo nos permite tener reportes para el cumplimiento, o sea, de regulaciones, ¿no? Entonces, son reportes PDF que podemos generar, que podemos automatizar su ejecución y que de forma más ordenada y más limpia nos van a listar la actividad en un periodo histórico que nosotros queramos, ¿no? Un reporte interesante precisamente a nivel de seguridad es este de aquí, Security Settings Audit, que nos analiza justamente nuestra configuración de GoAnywhere si cumple con los puntos de regulación de PCI DSS, de PCI DSS. Con lo cual, es una gran referencia de seguridad para cualquier empresa que tenga GoAnywhere. Aunque no tenga que cumplir con PCI, es una gran referencia para poderse comparar con si todos los mecanismos que están configurados en GoAnywhere cumplen con esta regulación. Entonces, toda esta parte es digamos, para gestionar los servicios con los que otros van a iniciar la transferencia. Pero, evidentemente, una parte muy importante es la automatización, el poder actuar como cliente, poder enviar nosotros a otros los archivos. Entonces, en GoAnywhere, lo primero que hacemos es definir recursos a los que el producto, a los que la solución se va a poder conectar para poder para poder interactuar con estos tipos de sistemas. Entonces, nosotros tenemos una gran capacidad de conexión con muchos sistemas, ¿no? Desde, evidentemente, sistemas de FTP, FTPS, SFTP, ¿no? Sistemas de intercambio de archivo, MQ, también de correo, también podemos procesar de forma automática correos, conectarnos a un buzón y descargar correos que contengan adjuntos, por ejemplo, eso es posible. También nos podemos conectar, como os comentaba, a sistemas de base de datos, a web services, tanto REST como SOAP,
también, bueno, eso es muy específico en PESIT, por ejemplo, HTTPS, etcétera. Entonces, las capacidades de conexión son enormes. La ventaja de este pequeña utilidad es que si nosotros nos queremos conectar, a diferencia de un script, ¿no? Donde en cada script tenemos que definir la conexión, el usuario y además muchas veces la contraseña está en claro, ¿no? Aquí lo que hacemos es definir la conexión una sola vez. Por ejemplo, esta es una conexión a este SFTP local nuestro de esta instancia de demostración. Y aquí lo que hacemos es definir la dirección IP, el puerto y las credenciales. Lo hacemos una sola vez. Testeamos si esta conexión funciona, que en este caso está funcionando, y la grabamos. Y ya está lista para ser reusada. Entonces, eso va a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, una vez tenemos esta capacidad de conexión, por otro lado, que es una parte nueva del producto, tenemos los add-ons. Los add-ons son los conectores a herramientas cloud. En este caso tenemos un catálogo de conectores bastante importante, va creciendo día a día, con diferentes aplicaciones. Al final, de forma tecnológica, estos son interacciones REST, con APIs REST, que hemos hecho con muchas, bueno, aquí vamos a listar unas cuantas, pero que veáis que tenemos lo que hemos comentado, Dropbox, Google Drive, Jenkins, Dynamics, Salesforce, OneDrive, etc. Aquí vemos un listado. Entonces, desde aquí, nosotros también podemos activar conexiones, en este caso son interacciones con APIs REST, ¿vale? Que tenemos paquetizadas. Por cierto, se pueden crear también interacciones vía web services a medida. Podéis paquetizar esas interacciones y crear un conector bajo demanda y así lo podéis reusar. Entonces, una vez tenemos las conexiones definidas, en el producto tenemos el concepto de workflows. Workflows básicamente sería como un script, pero la gran diferencia es que se desarrolla con una interfaz gráfica en lugar de tener que programar. Entonces, en este caso, esto es la interfaz digamos, de desarrollo en las que no hay que escribir ningún tipo de código. Básicamente tenemos una librería de componentes, básicamente son acciones con las que podemos jugar, ¿no? Con las que podemos construir nuestro proyecto en este caso, que sería como un script. Entonces tenemos acciones para poder tomar archivos, copiarlos, renombrarlos, moverlos en la propia red, en el file system local, entre vuestra propia red. Podemos manipular el contenido de archivos también, podemos crear archivos CSV, Excel, XML, JSON y como veis aquí también ficheros EDI. Tenemos un traductor de EDI incorporado con el que podemos formatear información a formatos, a formatos en este caso X12 y también EDIFACT en el futuro. Podemos consultar, podemos comprimir los archivos, que es muy habitual. Podemos encriptar vía PGP los archivos en reposo, por ejemplo, para si enviamos por ese FTP, antes de enviar el archivo lo voy a encriptar, ¿no? Con lo cual son acciones que tenemos disponibles. Y luego además, evidentemente, tenemos puramente las acciones de envío, ¿no? O sea, una vez quiero enviar el archivo, pues nosotros tenemos clientes de FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, PESIT, SFTP, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí tenemos un catálogo muy completo de acciones con las que vamos a usar. Con lo cual, al final, esta interfaz lo que nos permite es básicamente emular lo que hacéis con scripting o en vuestra plataforma casera, con una plataforma estándar de desarrollo en las que no hay programación, ¿vale? Es un drag and drop. Entonces, yo si quiero enviar un archivo vía SFTP, lo único que tengo que hacer es arrastrar y encajarlo, ¿no? Esto al final encadena acciones, encajarlo en una secuencia un poco lógica. En este caso, si quiero enviar un archivo por SFTP, defino cuál es el servidor al que me voy a conectar y luego cuál es el archivo que voy a enviar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si lo hago de forma estática, un archivo, el que sea este de aquí, pues yo lo enviaría y ya está, así de sencillo. En este caso, hoy no vamos a tener tiempo para explicar más ventajas de este interfaz de desarrollo, pero lo que es interesante es que evidentemente trabajamos con variables, ¿no? No tenemos que definir este es el archivo que vamos a enviar cada vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta acción de aquí que se llama Create File List, que nos selecciona qué archivos son los que vamos a tratar, ¿no? Entonces yo decido, mira, en este directorio, sea donde esté la información, en esta carpeta, ¿vale? Esté en mi servidor local como en cualquier sitio de mi infraestructura, yo voy a
no sé, elegir, voy a incluir, voy a coger todos los archivos que sean XML, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo interesante de esta interfaz es que nos genera siempre variables de entrada y de salida. En este caso, esta acción va a generar una variable de salida que se llama files to send, que contendrá toda la selección de archivos que hemos encontrado. Entonces, de hecho, cuando hemos hecho esta selección, si yo lo que quiero luego es comprimirlo, por ejemplo, utilizando aquí en esta acción, lo que hago es utilizar esta variable de salida de la acción anterior como variable de entrada de la posterior. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es comprimir los archivos que he encontrado en esa carpeta, que son, por ejemplo, XML, y, en este caso, crear un archivo zip que tiene un nombre, en este caso, en formato de variable, ¿no? Entonces, bueno, así es como nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ejecutar el proyecto define qué acción vamos a automatizar y nosotros podemos planificar esta ejecución de estas tareas, de esos envíos, vía un scheduler nativo que tenemos. Aquí, pues cada lunes a las 10 de la mañana, por ejemplo, pues yo aquí defino, voy a ejecutar este proyecto de el archivo, en este caso encriptación de PGP, ¿no? Entonces, yo planifico esa ejecución. Bueno, eso es una opción. La otra es poder detectar con monitores que una aplicación me está generando archivos. Entonces, inmediatamente que he visto que nosotros detectamos la generación, por ejemplo, de un fichero de SAP, entonces cuando ese archivo XML que se crea en la carpeta de SAP, cuando ese archivo se ha creado, yo ejecuto un proyecto que va a tratar esos archivos de forma automática, sin tener que esperar, con lo cual va a ser inmediato. En definitiva, tenemos varios mecanismos para poder automatizar, ¿no? Por último, no me gustaría terminar sin mostraros también el concepto de los agentes. Los agentes son ese software, esa pequeña instalación de software que instalamos en las sedes remotas que nos permiten, digamos, reemplazar esos FTPs que podéis tener a distancia en esa sede remota para poder intercambiar archivos con la central. En este caso, la gran ventaja de los agentes es que lo instalamos, una vez instalado, la gestión se hace 100% desde la sede central, desde esta interfaz. Con lo cual, este agente, por ejemplo, que podría estar en, por decir, algún país en Portugal, lo puedo gestionar 100% desde aquí, sin tener que conectarme por VPN ni por ningún tipo de mecanismo. Con lo cual, yo puedo definir recursos en esa sede remota para poder interactuar, definir proyectos que me hagan backups, que me extraigan información de esa sede remota y me la traigan de forma segura mediante un canal seguro encriptado por SSL a la central, etcétera. Puedo planificar los envíos, etcétera. Con lo cual, bueno, me parecía interesante poder compartir esta información con vosotros. Vamos a terminar la demostración por hoy. Voy a volver a la presentación. Entonces, hoy no hemos tenido más tiempo para poder mostrar más funcionalidades y beneficios de la solución. Es un producto muy completo. Quien quiera tener una demostración personalizada de Go Anywhere, por favor, puede contestar ahora mismo a la encuesta que le estamos realizando, así les podemos contactar y fácilmente le vamos a dar seguimiento. Dejamos un breve tiempo y lo que haremos a continuación, ya me estoy adelantando, pero lo que vamos a hacer a continuación es responder a las preguntas que hayáis podido realizar. ¿Vale? Vamos a dejar un breve tiempo para poder responder a vuestras preguntas. Entonces, una vez dejo un poquito más de tiempo para que respondáis. En cualquier caso, si tenéis interés, también hay un formulario para poder solicitar la demostración personalizada. Voy a cerrar esta encuesta ya y así vamos a concluir con el webinar de hoy. Entonces, como os comentaba, bueno, no vamos a tener tiempo para listar los beneficios de la solución. Vamos a, como os comentaba, pasar a la sección de preguntas. Voy a intentar responder con la máxima concreción y rapidez posible a todas las preguntas que estáis realizando. En cualquier caso, os agradezco desde ya vuestro interés por este webinar, vuestra asistencia. Como os comentaba al principio, vamos a enviarnos la grabación de este webinar. Aparte de la grabación, os vamos a compartir diferentes materiales que os puedan interesar en cuanto a MFT, pues qué es MFT, compartir el blog en el que vamos compartiendo diferentes artículos que pueden ser de vuestro interés y bueno, vamos a hacer otro webinar en el futuro también que va a cubrir otro aspecto del intercambio de archivos, etcétera, y más datasheets.
Es interesante también compartir con vosotros que desde hace un mes hemos lanzado una nueva página web de Go Anywhere en español. Es realmente, acaba de salir del horno, como quien dice. Desde ahí podéis encontrar desde descargas gratuitas del producto, como guías, webinars, el propio blog está en español, con lo cual, bueno, siempre uno se hace más familiar con el idioma nativo, ¿no? Hemos hecho ese esfuerzo y esperemos que os guste. Vamos a ver si las respuestas, vamos a intentar responder a vuestras preguntas. Hay unas cuantas. De hecho, hay bastantes. A ver, ¿se integra con los servicios de la nube Amazon Web Service Azure? Bueno, creo que esa pregunta la hemos respondido. Tenemos desde integración nativa con tanto los repositorios de archivos en Amazon como los son S3 buckets como en Azure, con los blobs, incluso los data lakes también, con lo cual diríamos que sí. A ver. Bueno, hay algunas preguntas en cuanto a los requerimientos sobre VMware. Es totalmente multiplataforma, se puede instalar en virtual, en físico, sobre Windows, Linux y el Unix. Hay realmente total flexibilidad, con lo cual los requisitos están en el sitio web, de hecho en español lo pueden consultar, pero bueno, no es una herramienta que requiera muchos recursos. A ver. Vale, una pregunta sobre cómo es la transferencia de archivos grandes como vídeos. Vale, imagino depende del canal, tiene optimizadores o algo así. De hecho, hoy no lo hemos compartido, pero el producto viene con un protocolo propietario, es un mecanismo de aceleración de transferencias, justamente para archivos multimedia pesados que bueno, hablamos de gigas o incluso de teras, ¿no? Con lo cual hay un mecanismo que le llamamos GoFast, es un protocolo que trabaja sobre es un protocolo propietario que trabaja sobre UDP, en el que no sobre TCP, con lo cual ahí sí que podemos acelerar esas transferencias de archivos muy pesados. Hay muchas preguntas relativas a si podemos revisar este webinar. Sí, vamos a enviar la grabación, con lo cual no se preocupen. Y a ver, última pregunta. ¿La solución se instala en alta disponibilidad? Sí, no lo hemos comentado, pero por supuesto tenemos una arquitectura de alta disponibilidad en modo de clúster activo-activo, que se activa realmente de forma muy sencilla, y también tenemos la activo-pasivo para el disaster recovery también. Con lo cual, sí, no es un problema, por supuesto, es parte de la solución. Y a ver si encuentro alguna pregunta más. ¿Existe algún límite de tamaño de archivo para enviar? Pues realmente no. O sea, tanto con los protocolos que estemos usando estándares de SFTP, FTPS, incluso los propietarios nuestros, incluso la parte colaborativa que no hemos compartido hoy, pero por ejemplo hay un módulo que es enviar archivos por mail de forma segura, con encriptación, pero en ninguno de los casos tenemos un límite en el tamaño que se va a enviar. Los protocolos al final trabajan con encriptación, hay mecanismos de reanudo y no hay problema en cuanto al límite de tamaño de envío. Hay preguntas sobre licencias. Lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a intentar responder a todas las preguntas que quedan pendientes de responder por correo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hoy, por todas vuestras preguntas y vuestra actividad, por haber sido partícipes también de todas las encuestas que hemos realizado. Os emplazo a un próximo webinar que podamos realizar y en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra colaboración y estamos en contacto. Un abrazo a todo el mundo.